Historias misteriosas de México. Capítulo 1. La desaparición en Guadalajara. En una cálida tarde de mayo de 1991, mientras la ciudad se preparaba para las festividades del Día de la Revolución, ocurrió un incidente misterioso en la feria local. Un niño de 5 años pareció desaparecer en el aire, dejando a su familia desesperada. A pesar de las extensas búsquedas, no se pudieron encontrar rastros del niño. Con el tiempo, la investigación se estancó, pero años después un giro inesperado arrojó luz sobre esta misteriosa historia. La historia comenzó mucho antes de este incidente. María Elena Rodríguez, oriunda de Veracruz, creció en una familia con 3 hermanos. A los 16 años, mientras visitaba a su hermano mayor en el pequeño pueblo de Xalapa, conoció a Carlos Hernández. Su relación se desarrolló rápidamente, y un año después, el 6 de agosto de 1985, cuando María Elena acababa de cumplir 17 años, nació su hijo Sebastián, cariñosamente llamado Sebas. Sin embargo, la idílica vida familiar no duró mucho. Medio año después del nacimiento del bebé, María Elena se mudó con su hijo a casa de su hermana en el sur del estado. Abandonó la escuela y comenzó a aceptar trabajos mal remunerados para mantenerse a sí misma y a su hijo. Pronto la joven madre se mudó a su propio apartamento. Para combinar el trabajo y el cuidado de Sebas, la vida de María Elena no fue fácil. Tenía dificultades en su vida privada, ya que muchos hombres no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de un hijo ajeno. La situación se agravó a principios de 1990, cuando la hermana y el cuñado de María Elena, sus principales ayudantes en el cuidado de Sebas, se mudaron a Monterrey. Para María Elena se volvió aún más difícil cumplir con sus obligaciones. A menudo llegaba tarde al trabajo y a veces llevaba a su hijo con ella. Cuando Sebas comenzó la escuela primaria, también tuvo problemas con la asistencia y la puntualidad. A pesar de las dificultades en la vida, María Elena era conocida como una madre cariñosa y atenta. Siempre se esforzaba por proporcionar todo lo necesario a su hijo e incluso había ahorrado dinero para su educación en la prestigiosa escuela privada San José. El viernes 25 de mayo de 1991, un día antes del Día de la Revolución, María Elena planeaba asistir a las festividades en el Parque Juárez de la ciudad vecina Puebla con su hijo de 5 años, Sebas. El día debía comenzar con una compra matutina y terminar por la noche con la visita al carnaval junto con su hijo y su pequeña sobrina. Sin embargo, la tarde no transcurrió como estaba planeado. María Elena llegó al carnaval alrededor de las 19:30 sin su sobrina y no había informado a la madre de ésta sobre el cambio de planes. Según María Elena, perdió de vista a Sebas cuando se distrajo brevemente para comprar una bebida. María Elena se encontró con su sobrina de 13 años, Jennifer Morales, y una amiga de esta en el carnaval y les contó preocupada lo que había pasado. Poco después, los 3 estaban en la comisaría de policía denunciando la desaparición del niño. La policía reconoció la seriedad de la situación y comenzó de inmediato una búsqueda a gran escala. A pesar de los esfuerzos combinados de la policía, los bomberos, las unidades caninas y muchos voluntarios, no se pudo encontrar a Sebas ni en el terreno del carnaval ni en los alrededores. La operación de búsqueda duró hasta altas horas de la noche, después de lo cual se interrumpió hasta la mañana. Con los primeros rayos del sol se reanudaron los esfuerzos para encontrar al desaparecido con renovadas fuerzas. Más de 300 voluntarios peinaron el parque y las áreas circundantes. Se utilizaron recursos aéreos y acuáticos. Al mediodía, los investigadores concluyeron que continuar la búsqueda en esa área era inútil. El día del incidente, los oficiales de policía registraron minuciosamente el auto y la casa de María Elena con la esperanza de encontrar alguna pista, pero sin éxito. Paralelamente, los investigadores interrogaron al padre del joven Sebas y a los antiguos compañeros de María Elena. Sin embargo, los 3 fueron descartados como sospechosos debido a pruebas irrefutables de su paradero en el momento del incidente. El interrogatorio de empleados y visitantes del evento no arrojó resultados significativos. Un grupo de jóvenes afirmó haber visto a alguien que coincidía con la descripción del desaparecido hasta el momento de su desaparición. Una testigo informó que había hablado brevemente con María Elena poco antes del incidente y que en ese momento estaba sola.
La foto del niño apareció en cartones de leche, donde normalmente se incluye información sobre niños desaparecidos. Los investigadores estaban desconcertados sobre cómo un niño podía desaparecer sin ser visto en una multitud tan densa. La situación tomó un giro inesperado después de una conversación con la madre del desaparecido. María Elena informó que había dejado a su hijo en la fila alrededor de las 7 de la tarde para comprar una bebida y, cuando regresó, él ya no estaba. También contó que antes de visitar el evento habían jugado al fútbol y visitado un zoológico interactivo, aunque el lugar donde supuestamente había aparecido el hijo de María Elena no estaba accesible ese día según las autoridades. Las entrevistas con amigos y vecinos no arrojaron resultados. Nadie había visto al niño esa mañana. Aproximadamente una semana después del incidente, María Elena habló nuevamente con los investigadores. Repitió su historia original de cómo había perdido de vista a Sebas mientras compraba una bebida, pero pocos días después su versión cambió repentinamente. En su nueva narración, María Elena mencionó a dos extraños, un hombre mayor y uno más joven que supuestamente se llevaron a Sebas. Afirmó que intentó intervenir, pero el hombre mayor amenazó con hacerle daño al niño. Sin embargo, esa misma noche María Elena se dirigió a la comisaría y confesó que había inventado esa historia bajo la presión de las expectativas públicas. Pero la serie de declaraciones extrañas no terminó allí. Al día siguiente, en otra conversación con los investigadores, María Elena presentó una versión completamente nueva de los eventos. Ahora apareció en su historia una tal Carmen, una mujer que María Elena conocía de su trabajo en el banco. Según María Elena, Carmen, acompañada de dos hombres y una mujer, se ofreció a cuidar de Sebas mientras su madre compraba una bebida. Cuando María Elena regresó, descubrió que todos, incluido su hijo, habían desaparecido. Como explicación de por qué no había contado esto antes, María Elena mencionó su miedo por la seguridad de su familia. Estos constantes cambios en sus declaraciones solo complicaron el caso y dejaron a los investigadores en la incertidumbre sobre lo que realmente le había pasado a Sebas. Durante la investigación de la desaparición misteriosa del pequeño Sebastián, las autoridades decidieron recurrir a un método inusual. Solicitaron al excompañero de María Elena, el padre del niño, que grabara en secreto su conversación. Sin embargo, este intento no dio los resultados esperados. María Elena simplemente repitió la historia que ya había contado sobre una tal Carmen. Una semana después, se llevó a cabo otra conversación con María Elena. Esta vez añadió nuevos detalles a su historia y mencionó un incidente desagradable con un desconocido. Los investigadores, que dudaban de la veracidad de sus palabras, decidieron usar una estratagema. Le contaron sobre un supuesto grupo de maleantes activos en la zona cuyas metodologías coincidían con las que ella describía. María Elena, que cayó en la trampa, dijo que Sebastián podría ser devuelto dentro de un mes siempre y cuando ella guardara silencio. Pero cuando los investigadores empezaron a aclarar detalles, María Elena repentinamente rompió la conversación y salió de la sala. Esta entrevista aumentó las sospechas contra María Elena, especialmente después de que fallara 2 veces la prueba del detector de mentiras. Después de eso, se negó a seguir cooperando con los investigadores. A pesar de las declaraciones contradictorias, no había pruebas concretas contra ella y la investigación continuó en todas las direcciones posibles. 5 meses después de la desaparición de Sebastián, hubo un giro inesperado. El maestro local Fernando Gutiérrez descubrió en el Parque Chapultepec unos zapatos de niño que se parecían a los que el niño llevaba el día de su desaparición. Cuando se le mostró este hallazgo a María Elena, ella inicialmente negó la similitud con los zapatos de su hijo, pero después de que la información llegara a la prensa y atrajera la atención pública, María Elena cambió de opinión de repente y admitió que podrían ser los zapatos de Sebastián. La policía llevó a cabo una investigación minuciosa del lugar del hallazgo, pero no pudo encontrar más pistas. Este evento volvió a atraer la atención del público sobre la misteriosa desaparición del pequeño Sebastián, pero lamentablemente no acercó las investigaciones a resolver el misterio. Casi un año después de la desaparición misteriosa, el equipo de investigación decidió buscar nuevamente en el lugar donde se había encontrado el zapato previamente. Para sorpresa de todos, casi de inmediato descubrieron un segundo zapato cerca del primer hallazgo. Al continuar la búsqueda, se toparon con algo que les heló la sangre, una pala,
fundas de almohada, una gran manta azul y otros objetos. El estado de los restos no permitía determinar la causa exacta del suceso, pero los expertos confirmaron que pertenecían al desaparecido. Cuando los investigadores informaron a María Elena sobre el hallazgo, su reacción, o más bien la falta de ella, les dejó desconcertados. Al mismo tiempo, los familiares y la comunidad local estaban profundamente conmocionados por esta noticia. Después de este descubrimiento, la investigación tomó un nuevo giro. Los investigadores volvieron a interrogar al padre de Sebastián y a dos excompañeros de María Elena, pero ninguno de ellos despertó sospechas. Tampoco se pudo encontrar a una misteriosa mujer llamada Carmen. En consecuencia, la atención volvió a centrarse en la madre del niño. María Elena, su comportamiento levantaba preguntas, cambiaba constantemente su versión de los hechos y no pasó la prueba del detector de mentiras 2 veces. Muchos notaron que sus reacciones emocionales no se ajustaban a la situación. Podía reírse de manera inapropiada durante una entrevista. Una vez, los periodistas le preguntaron directamente por qué mostraba tan pocas emociones ante la desaparición de su hijo. Ella respondió: «No creo que sea necesario mostrar mis sentimientos en público solo porque alguien lo espere». Esta actitud provocó diferentes reacciones entre las personas. Tras la desaparición de Sebas, personas preocupadas fundaron el Fondo Amigos para recaudar dinero para su búsqueda. Al principio, María Elena apoyó esta iniciativa e incluso formó parte del consejo del fondo. La primera campaña de recaudación de fondos se llevó a cabo en la escuela católica a la que asistía Sebas. Por sugerencia de María Elena, se invitó a bailarines para la velada, lo que provocó descontento entre muchos. La gente lo consideraba inapropiado para una escuela católica y para el propósito del evento. A pesar de las críticas, María Elena insistió en este formato para la próxima campaña de recaudación. Cuando el consejo del fondo rechazó esta idea, ella dejó el consejo. Además, prohibió al fondo usar cualquier imagen de Sebas a través de su abogado, lo que sorprendió a todos los involucrados en la búsqueda. Es notable que el lugar donde se encontraron las pistas de Sebas estaba cerca del centro de oficinas donde María Elena solía trabajar. No mencionó este hecho en sus entrevistas. También sus vacaciones en Cancún unos meses después de la desaparición de su hijo, donde fue reconocida por policías que estaban de vacaciones allí, levantaron preguntas. El día en que se encontraron las pruebas relacionadas con Sebas, la policía recibió una carta anónima. En ella se señalaba a una persona que, debido a un rencor contra María Elena, podría estar involucrada en el incidente. Esta información añadió un nuevo giro a la investigación y dejó con muchas preguntas sin respuesta. Los investigadores se dieron cuenta de un detalle inusual: el nombre de María Elena estaba mal escrito. Esto les hizo pensar en una posible puesta en escena. Se supuso que María Elena podría haber cometido este error intencionalmente para desviar las sospechas de ella. Los expertos examinaron cuidadosamente el mensaje en busca de rastros biológicos, pero no encontraron nada que lo relacionara con María Elena u otras personas conocidas. A pesar de una serie de circunstancias sospechosas relacionadas con María Elena, las autoridades no tenían pruebas contundentes que la vincularan con el incidente. La investigación llegó a un callejón sin salida, y mientras tanto María Elena se mudó a la ciudad vecina Toluca con su hermano para evitar la atención de la prensa. 2 años después, en 1994, María Elena volvió a ser el centro de atención, pero en circunstancias muy inesperadas. Informó a sus familiares que la estaban persiguiendo. Un día su hermano encontró el coche de María Elena con la puerta abierta. Dentro estaban sus gafas y su bolso. Al registrar el vehículo, la policía solo encontró una cosa extraña: una tarjeta de presentación de un agente del FBI con la inscripción en el reverso: «Nos vemos pronto. Esto aún no ha terminado». Se iniciaron extensas operaciones de búsqueda, pero inesperadamente María Elena se presentó a la policía, afirmó que había sido secuestrada y luego liberada en Tijuana, a 1000 kilómetros de su casa. Según su declaración, 2 personas que se hicieron pasar por agentes del FBI la obligaron a subir a un coche y la llevaron a Tijuana, donde más tarde fue liberada. Sin embargo, el FBI se mostró muy escéptico ante esta historia. La tarjeta de presentación encontrada en el coche de María Elena resultó ser una falsificación. Más tarde, las autoridades descubrieron un detalle interesante. La llamada de María Elena a la comisaría se realizó desde una cabina telefónica cerca de la estación de autobuses de Tijuana. Allí también compró un billete para el autobús de Ciudad de México a Tijuana.
Esta circunstancia confundió a los investigadores, pero confirmó sus dudas sobre la sinceridad de María Elena y su disposición a engañar. Las consecuencias no tardaron en llegar. María Elena se declaró culpable de haber dado información falsa a las autoridades federales y de haber abusado del sello oficial. Fue condenada a 6 meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional. Buscando un nuevo comienzo, María Elena se mudó con su hermano a Mérida. Allí formó una familia y tuvo 2 hijos, pero en 1997 volvió a estar en la mira de la ley porque había robado una computadora de su antiguo empleador, por lo cual recibió otra condena de libertad condicional. Años después, su matrimonio se rompió y se mudó con sus hijos a casa de su hermana mayor en Playa del Carmen. Todos esos años María Elena guardó fotos de Sebas y les contaba a sus otros hijos sobre su hermano mayor. El caso de Sebastián permaneció sin resolver durante mucho tiempo a pesar de los anuncios ocasionales de la Fiscalía de reabrir la investigación. La situación cambió a principios de 2010 cuando un nuevo investigador decidió revisar el caso con una nueva perspectiva. Notó que algunas pruebas encontradas en la escena del crimen nunca habían sido mostradas a los familiares de María Elena, especialmente mantas y fundas de almohada. Los investigadores se centraron en la manta, ya que sospechaban que podría provenir de la casa de María Elena. Buscaron en viejas fotos del apartamento pero no encontraron ninguna manta similar. 20 años después, los investigadores comenzaron a interrogar a todos los que pudieran reconocer la manta. El avance llegó cuando la sobrina de María Elena, Jennifer Morales, se presentó en la comisaría sin saber por qué había sido llamada. Reconoció de inmediato la manta desgastada sobre la mesa y explicó que provenía de la casa de Sebas. El 6 de agosto de 2014, el día en que Sebas habría cumplido 29 años, María Elena fue arrestada. El juicio comenzó el 16 de marzo de 2016, casi un cuarto de siglo después del incidente. La manta se convirtió en la prueba decisiva y Jennifer en la testigo principal. Más tarde, 2 mujeres más que conocían a la familia confirmaron que la manta realmente provenía de la casa de Sebas. Los investigadores sospechaban que la joven madre se encontraba en una situación de vida difícil, ya que intentaba equilibrar el cuidado de su hijo con su vida privada y su carrera. Cambiaba de trabajo con frecuencia y parecía no encontrar estabilidad en sus relaciones. Uno de los momentos clave en el caso fue una manta encontrada en la casa de María Elena. Este objeto despertó un interés especial entre los investigadores. También llamó la atención el hecho de que María Elena solía trabajar cerca del lugar donde se encontraron pruebas importantes para el caso. Las declaraciones de los testigos añadieron nuevos detalles a los hechos. Una mujer afirmó haber visto a María Elena sin su hijo en un carnaval. El excompañero de María Elena relató un incidente desagradable con el perro de un vecino, tras el cual Sebas necesitó atención médica. También expresó dudas sobre la disposición de María Elena para la vida familiar, lo que llevó a su separación. Los investigadores prestaron atención a los cambios en las historias de María Elena y a su comportamiento inusual durante la búsqueda de su hijo. Sin embargo, la defensa insistió en que María Elena amaba mucho a Sebas y no era la persona que la acusación intentaba presentar. Los abogados enfatizaron que todas las pruebas en contra de María Elena eran solo indirectas. El caso de María Elena provocó muchas discusiones en los círculos jurídicos. Su abogado destacó la falta de pruebas directas. No había confesión ni pruebas científicas ni objetos que la relacionaran con el incidente. El cuidado de María Elena por su hijo y su comportamiento poco antes de su desaparición no coincidían, según el abogado, con la imagen de una persona capaz de cometer tal acto. Los testigos que reconocieron un detalle importante en la manta pudieron haber dado sus testimonios por compasión hacia María Elena o debido a prejuicios por la amplia cobertura mediática del caso. A pesar de estos argumentos, el jurado concluyó que María Elena estaba involucrada en este caso. La pena por un acto así iba de 30 años a cadena perpetua. El abogado abogó por la pena mínima, alegando que el hijo no quería que su madre fuera castigada tan severamente. El 5 de enero de 2017, María Elena, de 49 años, fue condenada a 30 años de prisión. Tras el veredicto, un nuevo abogado se unió al equipo de defensa. Declaró que tenía la intención de impugnar el veredicto, alegando que el caso se había llevado a juicio sin pruebas suficientes. Todas las apelaciones fueron rechazadas hasta que el caso llegó al Tribunal Supremo de Veracruz. De 7 jueces, uno se retiró ya que había trabajado en la fiscalía durante la desaparición del hijo de María Elena. Los 6 jueces restantes estaban divididos equitativamente. En tales casos, normalmente se mantiene la decisión original. Los abogados que representaban a María Elena insistieron en que la divergencia de opiniones violaba su derecho a un juicio justo. Acudieron a la instancia judicial más alta con la petición de revisar el caso.
En un paso inusual, convocaron a un juez de un tribunal inferior para emitir un veredicto en este caso sin precedentes. Para sorpresa general, el veredicto fue a favor de María Elena. En la decisión final se señaló que nunca antes se habían dictado condenas basadas en pruebas tan endebles. Dos factores fueron decisivos para la decisión. Primero, el juez tenía serias dudas sobre los testimonios de los testigos. Segundo, para una condena sería necesario demostrar que la persona actuó de manera consciente y deliberada, lo que en este caso parecía imposible, ya que las circunstancias del incidente seguían sin estar claras. El juez enfatizó que la madre soltera de 23 años a menudo se enfrentaba a dificultades financieras y sociales, y que esta situación no era nada fuera de lo común. Tal escenario difícilmente podría considerarse un indicio de un motivo para tal acto. El 28 de diciembre de 2012, la sentencia de María Elena fue revocada y ella fue liberada después de 5 años de prisión. Según la ley, una persona no puede ser responsabilizada 2 veces por el mismo delito. Esto significa que María Elena no puede ser juzgada nuevamente en este asunto, incluso si surgen nuevas pruebas. Capítulo 2. El misterio de Oaxaca. Cuando la niña no regresó a casa después de salir de la iglesia en bicicleta, su desaparición causó gran preocupación. La policía y cientos de voluntarios se unieron inmediatamente a la búsqueda, pero esta no tuvo éxito. Después de algún tiempo, hubo un giro inesperado en este caso que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Sara Enríquez nació el 4 de marzo de 1981 en Oaxaca de Juárez. Creció en una familia religiosa en la que su padre era pastor en la iglesia de una pequeña ciudad provincial del estado. Junto con su hermana y su hermano, Sara asistía regularmente a los servicios religiosos y a la escuela dominical desde pequeña. Además, a la niña le gustaba bailar, escribir poemas y era parte del equipo de porristas de su escuela. La bicicleta era su compañera constante para ir a la iglesia de su padre, que estaba a 1,5 kilómetros de su casa. Todos los domingos iba allí para asistir a los servicios religiosos o ayudar a su padre. El 18 de agosto de 1993, Sara fue a la iglesia como de costumbre para las clases de escuela dominical que ese día eran dirigidas por otros miembros del personal de la iglesia. Su padre se quedó en casa. Lo que sucedió a continuación fue el comienzo de una serie de eventos que cambiaron la vida de muchas personas. Esperaban que Sara llegara a casa por la tarde después de las clases, pero el tiempo pasó y Sara no llegó, y los padres empezaron a preocuparse. Un poco más tarde fueron a la iglesia, asumiendo que Sara podría haberse quedado allí con otros miembros de la comunidad, pero ella no estaba allí. Los maestros de la escuela dominical dijeron que Sara se había ido inmediatamente después de las clases en su bicicleta. Llevaba algunos libros, carpetas de colores y un pequeño tablero de cartón para presentaciones. Los padres se preocuparon aún más, ya que el camino desde la iglesia hasta su casa tomaba solo unos minutos, y Sara difícilmente podría haber estado andando por ahí con esas cosas. Además, la niña aún tenía que ir a casa y pedir permiso para salir a caminar como siempre lo hacía. Los padres recorrieron el camino y comenzaron a preguntar a los vecinos si alguien había visto a su hija. Como era un pueblo pequeño, la mayoría de las personas conocían al padre de Sara por la iglesia. Rápidamente decenas de personas se unieron a la búsqueda. Un testigo afirmó haber visto a Sara alrededor de las 3:30 de la tarde en dirección a su casa, a unos cientos de metros de distancia. Lo que alarmó a sus padres, decidieron llamar a la policía. La policía local comenzó la búsqueda de inmediato y desplegó a varias docenas de personas. También pidieron ayuda a los bomberos de Oaxaca, quienes se unieron a la búsqueda. La noticia de la desaparición de Sara se difundió rápidamente en la zona y atrajo a decenas de voluntarios. En las primeras horas de la búsqueda participaron varios cientos de personas. Se concentraron en la carretera desde la iglesia hasta la casa de Sara y peinaron los campos y bosques a ambos lados. Pronto los policías encontraron la primera pista inquietante. A pocos metros en el bosque descubrieron la bicicleta de Sara junto a un árbol. Cerca de allí encontraron las cosas que había llevado de la escuela dominical, escondidas bajo un arbusto. Estos hallazgos llevaron a los investigadores a suponer que alguien la había encontrado cerca de su casa, la había atraído al bosque, había dejado sus cosas allí y luego se la había llevado en coche.
La policía local puso todas sus fuerzas en la búsqueda, y los familiares de Sara comenzaron a imprimir y distribuir volantes con información sobre su desaparición, no solo en su ciudad sino también en los lugares vecinos. Sin embargo, el primer día de búsqueda no arrojó resultados. Policías y voluntarios peinaron la zona en un radio de varios kilómetros desde la carretera hasta altas horas de la noche, pero no encontraron nuevas pistas. A la mañana siguiente, las búsquedas continuaron con el doble de energía y se unieron aún más personas. La policía estatal también se unió a la operación y se centró en la búsqueda del posible perpetrador. Los investigadores interrogaron a todos los habitantes de la ciudad con la esperanza de que alguien pudiera haber visto a la persona desconocida o al vehículo. Los padres de Sara organizaron un cuartel general donde docenas de voluntarios imprimieron y distribuyeron volantes y trataron de encontrar testigos o cualquier evidencia que pudiera ayudar en la búsqueda de Sara. Pronto el caso fue mencionado en las noticias locales y después de unos días todo el país hablaba de la búsqueda de la niña. Los policías recibieron más de 1000 pistas y revisaron cada una de ellas a fondo, pero siempre se encontraban con callejones sin salida. Personas compasivas ayudaron a los padres a reunir una suma considerable, 50,000 pesos, que se ofreció como recompensa por información sobre el paradero de Sara, pero eso tampoco arrojó resultados. Las medidas de búsqueda activas duraron aproximadamente una semana. Sin embargo, la policía finalmente llegó a la conclusión de que las posibilidades de encontrar nuevas pruebas valiosas eran extremadamente bajas en el área. Continuaron la investigación de la desaparición, pero el enfoque principal ahora estaba en la búsqueda de un posible culpable. Los investigadores revisaron a los residentes locales y a personas previamente condenadas de ciudades vecinas, pero todo eso no condujo a ningún resultado. La desaparición de Sara fue reportada en 2 programas de televisión populares a nivel nacional, lo que provocó nuevas olas de llamadas con información. Los padres de la niña también se dirigían regularmente al público pidiendo compartir cualquier información sobre el paradero de su hija, pero su destino seguía siendo desconocido. Casi medio año había pasado, y luego sucedió algo inesperado. En la mañana del 7 de enero del año 1994, Rebecca, que tenía la misma edad que Sara, dejó su casa en una pequeña ciudad de Chihuahua y caminó hacia la escuela. Mientras caminaba por la solitaria carretera, notó que un hombre estaba a su altura y le decía algo. Rebecca llevaba auriculares y no lo escuchaba, pero cuando se los quitó, oyó al hombre decir que si hacía todo lo que él decía, no le pasaría nada. Luego continuaron caminando en la misma dirección. Rebecca tenía miedo de llamar la atención o de huir, pero entendía que incluso si obedecía, probablemente no llevaría a nada bueno. Después de algún tiempo se dio cuenta de que el hombre la estaba llevando al coche, y entonces tuvo una idea. Rebecca fingió tener un ataque de asma y no poder respirar. Se sentó en el suelo y el hombre soltó su chaqueta y agarró el borde de su mochila. La niña siguió fingiendo que le costaba respirar y en el momento justo se deslizó fuera de su mochila y corrió. A unos cientos de metros de ese lugar había adultos, y Rebecca corrió hacia ellos y les contó lo que había pasado. Mientras tanto, el hombre se subió al coche y se fue llevándose la mochila de la niña. Un testigo decidió seguirlo con su coche. Lo siguió durante unos minutos, luego se detuvo en la siguiente gasolinera y llamó a la policía. El testigo informó de una parte de la matrícula y del modelo del vehículo, y Rebecca describió la apariencia del hombre. Los policías comenzaron a buscar el coche, tratando de encontrar opciones coincidentes en las bases de datos. También enviaron una alerta a las ciudades vecinas, y esa misma noche esto dio resultados. Un policía, al pasar por una pequeña ciudad a unos pocos kilómetros del lugar del crimen, notó un coche que coincidía con la descripción. El policía se detuvo y llamó a la puerta de la casa frente a la cual estaba el coche. En la casa había varias personas, y el policía preguntó a quién pertenecía la camioneta. El propietario del coche dijo que no lo había usado durante mucho tiempo debido a su pérdida de visión. En su lugar, su vecino Luis Sánchez, de 43 años, usaba a menudo el coche. El hombre era un trabajador ocasional y ayudaba a su vecino ciego con diversas tareas domésticas a cambio del uso de la camioneta. El oficial de policía decidió entonces hablar con el vecino. Luis dijo que había usado la camioneta por última vez ayer y que no la había conducido desde entonces. Aún así, el policía sugirió que fuera a la estación a declarar, y Luis aceptó. Continuó insistiendo en que no había usado la camioneta ese día.
Luis negó cualquier participación en lo que le había pasado a Rebecca y aseguró que era un cristiano devoto que pasaba casi todo su tiempo libre en la iglesia y que nunca haría algo así. Mientras Luis estaba en la estación, los policías le tomaron una foto y se la mostraron junto con otras fotos a los testigos. Todos reconocieron a Luis de inmediato. Rebecca, que había visto al atacante a menos de 1 metro de distancia, declaró con firmeza que él era el hombre que había visto ese día. Los investigadores obtuvieron rápidamente una orden de registro para la casa y el coche de Luis. En la camioneta del vecino encontraron un hallazgo extraño, una pequeña bolsa con cinta adhesiva, unas gafas de sol para niños y dulces. En la furgoneta de Luis, que estaba estacionada cerca de su casa, los policías encontraron algunos objetos peligrosos y la mochila de Rebecca. También en la casa hubo un descubrimiento interesante. Debajo del edificio se había construido una habitación secreta de bastante tamaño. Debido a estas pruebas, Luis fue arrestado bajo sospecha de intento de delito. Al principio continuó insistiendo en su inocencia, pero pronto decidió confesar. Confesó que había llegado a la ciudad de Rebecca para encontrar un objetivo y llevó consigo un equipo previamente preparado que siempre tenía en el coche. Luego Luis contó por qué había acabado una habitación secreta debajo de la casa. Esta historia sorprendió incluso a los investigadores. El hombre explicó que quería convertirla en un refugio completo para alojar personas. Luis tenía planes ambiciosos para su futuro criminal. Al final agregó que no planeaba mantener a nadie allí por mucho tiempo hasta que la habitación estuviera terminada. En la casa de Luis, los investigadores también encontraron una lista con varios nombres. Después de determinar las identidades de estas personas, los investigadores descubrieron que todos tenían aproximadamente la misma edad y vivían a unos pocos kilómetros de la casa del hombre. Después de que Luis confesara, fue encarcelado hasta el juicio. Los investigadores siguieron visitándolo para obtener declaraciones adicionales. En una de estas visitas, confesó repentinamente otro crimen. Luis contó que hace 4 años, en octubre de 1990, trabajaba como conserje en un cine en la misma ciudad donde más tarde cometió delitos. La noche del 22 de octubre, cuando iba a casa después del trabajo, vio a Jaime Restrepo, que andaba en bicicleta por el estacionamiento. Luis tenía malas intenciones. El estacionamiento estaba vacío, y en su camioneta había una bolsa con objetos para emergencias que más tarde encontraron los investigadores. Llamó a Jaime y le ofreció $20 por su ayuda en el cine. Jaime aceptó, y Luis lo llevó a una sala vacía. Luego acercó la camioneta, cargó la bicicleta y llevó al niño a su casa. Después de dejar a Jaime en su casa, Luis fue al lago de Chapala y desechó la bicicleta. Cuando regresó, intentó llevar a cabo sus intenciones, pero fracasó. Luego decidió deshacerse de las pruebas. Luis las llevó al estado vecino y las escondió en el bosque. Más tarde, un cazador casual descubrió las pruebas y las informó a las autoridades. Aún así, los investigadores no pudieron encontrar al culpable durante años. Ahora, después de comparar las declaraciones de Luis con los archivos, se dieron cuenta de que sabía una gran cantidad de hechos y detalles que coincidían completamente con la realidad. Después de la confesión de Luis, la información sobre él se difundió rápidamente en las noticias y periódicos de todo el país. Dentro de pocos días, los policías se enfrentaron a un hombre que no solo intentó cometer delitos y construir un búnker secreto para sus extraños propósitos, sino que también confesó un crimen del que ni siquiera era sospechoso. Pronto los investigadores de Oaxaca se enteraron del caso de Luis, quienes estaban buscando a Sara Enríquez. Estudiaron la situación con Rebecca cuidadosamente y solicitaron más información sobre Luis. Los investigadores habían creado un perfil del sospechoso de antemano, y Luis encajaba casi perfectamente. Decidieron hablar con él y lo visitaron en la cárcel. Durante el interrogatorio, él contó que a menudo viajaba al estado vecino, ya que sus familiares cercanos vivían allí. Luis mencionó que en esos viajes a veces pasaba por pequeños pueblos para encontrar objetivos adecuados para sus acciones. El 18 de agosto de 1993 vio a Sara. Según su declaración, la niña caminaba por la calle empujando su bicicleta. Luis se detuvo junto a ella, salió del vehículo y se aseguró de que ella subiera a su furgoneta. Luego llevó sus cosas y la bicicleta unos metros hacia el bosque para que no fueran encontradas rápidamente. Después llevó a Sara a las montañas que estaban a varios cientos de kilómetros de su casa. Se detuvo en un lugar aislado a la orilla de un gran lago donde llevó a cabo sus planes. Luego cavó un agujero y escondió las pruebas.
Sin embargo, por alguna razón se negó a decir la ubicación exacta de las pruebas. Aún así, Luis dio a los investigadores muchos detalles, por lo que no tenían dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. La policía comenzó a buscar alrededor del lago utilizando a varios cientos de voluntarios, empleados del Parque Nacional y militares. Aún así, tenían un problema obvio. Dada la enorme extensión del lago, era casi imposible incluso para un equipo de búsqueda tan grande registrar toda la zona. Además, habían pasado muchos meses desde el incidente y el lugar podría estar cubierto de hierba. Finalmente, después de varias semanas de búsqueda, no lograron encontrar ninguna prueba. A pesar de todo, las declaraciones detalladas con los detalles exactos del incidente fueron suficientes para acusar a Luis por el caso de Sara y también por el caso de Jaime. En enero de 1995, tuvo lugar el juicio en el que Luis fue condenado a una pena de prisión de 17 a 20 años por varios cargos. En junio del año siguiente, comenzó el juicio contra Jaime. Luis se declaró culpable ante el juez y le dijo a su abogado que quería admitir de inmediato el delito contra Sara, pero cuando Luis entró en la sala del tribunal y vio a los padres de la niña, cambió de opinión repentinamente. Sin embargo, 9 días después, cuando fue llevado a una sala del tribunal vacía, finalmente confesó su culpabilidad. Aún así, se negó a nombrar el lugar donde estaban escondidas las pruebas, a pesar de las súplicas de sus padres. Finalmente, la fiscalía le ofreció un trato. A cambio de información sobre el paradero de las pruebas, le prometieron que cumpliría su condena no en una prisión federal sino en una prisión estatal con mejores condiciones. Luis aceptó y comenzó a cooperar con los investigadores. Nombró una zona específica alrededor del lago e incluso dibujó un mapa aproximado. Originalmente, los policías querían llevarlo a las búsquedas, pero el abogado del hombre lo impidió. A pesar de la nieve y el frío, los investigadores organizaron una búsqueda a gran escala en el área indicada. Utilizaron maquinaria pesada y reclutaron a cientos de voluntarios, pero todos sus esfuerzos fueron en vano y no pudieron encontrar nada. Algunos meses después, cuando llegó la primavera, la policía hizo otro intento que de nuevo resultó infructuoso. Durante este tiempo, los investigadores intentaron obtener información precisa de Luis, pero se negó a indicar el lugar exacto o ayudar a la policía. Finalmente, la fiscalía decidió retirar el acuerdo y el 11 de abril de 1997 Luis fue condenado a 25 años de prisión. Esta fue la pena máxima que el juez pudo imponer sin pruebas. El juez añadió que habría impuesto la pena más severa si hubiera sido posible. Es notable que el abogado de Luis intentara durante el juicio reducir la pena en los 3 casos. No negó la culpabilidad de su cliente, pero afirmó que el hombre sufría de un trastorno mental no diagnosticado. Sin embargo, los expertos no encontraron ninguna anomalía. Concluyeron que Luis fingía para evitar una pena severa. Después de la condena, los investigadores siguieron visitando a Luis en la cárcel con la esperanza de que revelara el lugar de las pruebas. Luis se comportaba de manera extraña y daba declaraciones contradictorias. Una vez dijo que no estaba dispuesto a revelar la ubicación de las pruebas porque los investigadores podrían encontrar pruebas de otro caso que no quería divulgar. Los padres de Sara también lo visitaron en la cárcel y le pidieron que revelara el lugar, pero él permaneció en silencio. Al mismo tiempo, los investigadores examinaban una posible implicación de Luis en otros casos no resueltos. Después de su confesión, la policía estaba casi segura de que también podría haber estado involucrado en otros casos. Casi inmediatamente después de su arresto, se supo que había intentado otro acercamiento unos años antes. Había intentado acercarse a Mónica, pero su padre lo había impedido. Informaron esto a la policía, pero no se pudo encontrar al culpable. Solo después de que aparecieran fotos de Luis en las noticias, la niña y su padre lo reconocieron. El hombre también fue sospechoso en relación con 4 casos no resueltos de desapariciones que ocurrieron entre 1985 y 1990. Los investigadores determinaron que teóricamente podría haber cometido estos crímenes, pero no se encontraron pruebas y Luis se negó a confesar. La historia de Luis duró muchos años. De vez en cuando, los investigadores se ponían en contacto con él con la esperanza de que revelara algo sobre el paradero de Sara o confesara otros crímenes. Pero esto no sucedió hasta el año 2013, cuando Luis de repente confesó otro delito. Dijo que de hecho era culpable de uno de los incidentes por los que se le sospechaba. Luis contó detalladamente todos los pormenores, y los investigadores confirmaron su participación. Aunque hasta hoy no se han presentado cargos oficiales,
Hoy Luis tiene 73 años y continúa cumpliendo sus penas por 2 crímenes cometidos y un intento. Los padres de Sara creen que algún día podrán lograr que revele la ubicación de las pruebas, o que él mismo decida hacerlo. La familia de Sara también continuó el trabajo del centro que fundaron para recopilar información y distribuir folletos. Con el tiempo comenzaron a ayudar en otros casos de búsqueda, y lo hacen hasta el día de hoy. El centro se dedica principalmente a la distribución de folletos, y solo en el año 2017, su trabajo ayudó a devolver a casa a 9 personas. En memoria de Sara, sus familiares organizaron una gira ciclista anual. Al principio pocas personas participaron, pero con los años el número de participantes aumentó significativamente. Ahora varios miles de personas participan en el evento y recaudan sumas considerables para apoyar los esfuerzos de búsqueda. La policía no tiene intención de abandonar la búsqueda de pruebas, independientemente de si Luis quiere revelar información. Planean continuar las búsquedas en los lugares que él indicó hasta que encuentren algo importante. Capítulo 3. El caso de Morelia. Este evento con Lili Pérez no dejó a nadie indiferente. Ella iba de casa de unos parientes a la suya, pero no llegó a su destino. Aunque el camino era muy corto, la policía comenzó inmediatamente la búsqueda, y las noticias sobre su desaparición se difundieron rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más discutidos en el país. Todos los eventos se desarrollaron con una velocidad increíble, causando asombro y desconcierto en todos los que seguían este caso. Cada nuevo descubrimiento añadía más misterio y preocupación al caso, haciéndolo cada vez más complicado y confuso. En una de las tranquilas ciudades de Michoacán, Lili Pérez nació el 4 de noviembre de 2011. Sus padres se divorciaron cuando ella aún era un bebé, por lo que se quedó con su padre. Sin embargo, su madre continuó participando activamente en la vida de Lili y la veía a menudo. Lili creció como una niña alegre. Le encantaba pasar tiempo al aire libre, jugar con amigos y andar en bicicleta. La ciudad era pequeña y segura, por lo que su padre a veces le permitía andar por las calles cercanas. Lili visitaba a menudo a su tía, que vivía a solo unos cientos de metros de su casa. El 24 de abril de 2022, cuando Lili tenía 10 años, decidió ir en bicicleta a casa de su tía alrededor de las 3 de la tarde. Salió de casa. Pasaron varias horas, y Lili aún no había regresado, lo que preocupó a su padre. Llamó a su hermana, la tía de Lili, pero ella dijo que Lili se había ido hace aproximadamente una hora. El hombre comprendió que algo no estaba bien, ya que la casa de su hermana estaba solo a unos minutos, y le había pedido a Lili que regresara de inmediato. Cuando la hija no volvió a casa, el padre comenzó a llamar a los padres de los amigos de Lili con la esperanza de que se hubiera quedado con alguno de ellos, pero nadie sabía dónde estaba. Luego contactó a familiares y conocidos, y todos se unieron de inmediato a la búsqueda. Comenzaron a buscar desde la casa de la tía de la niña, ampliando gradualmente el área de búsqueda. Por la noche, al no obtener resultados, el padre decidió llamar a la policía. Alrededor de las 9 de la noche, los investigadores se unieron inmediatamente a la búsqueda, y reclutaron a más voluntarios de la población local. El padre sugirió usar el sistema Alerta Amber, que permite difundir rápidamente información sobre niños desaparecidos entre la población. Sin embargo, los investigadores explicaron que la situación no cumplía con los criterios para activar este sistema, ya que no había pruebas de que la niña estuviera en peligro. El padre estaba decepcionado, pero sus argumentos no cambiaron la decisión de la policía. La búsqueda continuó, y pronto se encontró la bicicleta de la niña en unos arbustos de un pequeño parque cerca de un sendero. Esto despertó serias preocupaciones de que algo podría haber sucedido. Los investigadores comenzaron a analizar cómo la bicicleta había llegado allí. El camino principal entre la casa de la niña y la de su tía pasaba por una carretera. Ella siempre utilizaba ese camino. También había otro camino a través de un sendero donde se encontró la bicicleta, pero era más largo. El padre no entendía por qué había elegido ese camino, pero estaba claro que algo había sucedido precisamente en esa área entre los árboles densos. Después del hallazgo de la bicicleta abandonada, la policía decidió intensificar sus esfuerzos. Llamaron a colegas con perros y drones y aumentaron el número de oficiales involucrados en la operación. Los policías peinaron los alrededores, hablaron con los residentes con la esperanza de encontrar pistas. A pesar de todos los esfuerzos, no se pudo encontrar a Lili. La búsqueda continuó durante toda la noche, y solo por la mañana hubo noticias preocupantes. Alrededor de las 9 de la mañana, Lili fue encontrada en el parque donde se había encontrado la bicicleta. Estaba a unos pocos metros de distancia, entre árboles densos y bajo una capa de hojas, lo que dificultó considerablemente su hallazgo durante la noche.
Los investigadores se dieron cuenta de inmediato de que el caso era serio, pero tuvieron que esperar los resultados oficiales de los expertos. Mientras tanto, se centraron en encontrar al sospechoso y en la seguridad de los residentes. Se organizaron patrullas adicionales en la ciudad, y los oficiales se dirigieron a la escuela a la que asistía Lily. La administración escolar envió mensajes a todos los padres pidiéndoles que no dejaran a sus hijos sin supervisión. La noticia del evento se difundió rápidamente entre los residentes de la ciudad. Tales incidentes eran raros allí, por lo que la gente estaba muy preocupada. Entendían que el sospechoso podía estar entre ellos y que la policía aún no tenía pistas serias. Durante el día, la policía recibió numerosos informes de los residentes que compartieron sus observaciones y reportaron eventos sospechosos. Los investigadores comenzaron a verificar a todos los habitantes del distrito con antecedentes criminales. Esto condujo a tensiones entre los ciudadanos que se preocupaban por la seguridad de sus hijos. La incertidumbre de la situación solo aumentó el miedo y la policía continuó guardando silencio sobre el estado de la investigación. En la ciudad comenzaron a circular rumores. Algunos decían que la niña podría haberse ahogado en un río, otros afirmaban saber quién era el responsable. Todas estas especulaciones solo alimentaban la preocupación, y los habitantes exigían una pronta resolución del caso. Al día siguiente, el 26 de abril, la policía obtuvo una orden de registro para la casa de la tía de Lily y acordonó el edificio. Este paso sorprendió a los vecinos, pero las autoridades siguieron guardando silencio. La gente esperó todo el día por noticias, y finalmente la policía hizo un anuncio. Una persona fue arrestada por un crimen contra Lily. Pero luego llegó una noticia inesperada. El nombre del sospechoso no fue revelado, ya que es menor de edad y la ley de confidencialidad prohíbe su divulgación. A pesar de todo, la información se difunde rápidamente en un pueblo pequeño. Pronto todos conocieron la impactante noticia. El sospechoso era Carson Pérez Herrera, primo de Lily de 14 años. Esta noticia conmocionó a todos los que seguían la investigación, pero las sorpresas no terminaron ahí. Más tarde, la policía reveló que había dado con Carson gracias a información del foro de Reddit. Los usuarios discutían el caso y compartían sus suposiciones. En algún momento apareció allí un mensaje de alguien que había visto pasar a una niña con una bicicleta acompañada de un chico mayor en el parque. Cuando las noticias sobre el incidente se difundieron, uno de los usuarios sospechó de inmediato que el joven podría estar involucrado. Otro usuario que leyó esto decidió compartir sus sospechas con la policía. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores recibieran otra información importante. La abuela de Carson contó sobre un incidente aterrador. El chico le había confesado a su hermana menor que había sido él. Los investigadores decidieron interrogar a Carson y durante la conversación de repente confesó todo. Contó que esa noche había salido con Lily y le había propuesto un paseo por el parque para explorar la naturaleza. En un lugar apartado entre los árboles donde nadie los veía, hizo lo que hizo. Lamentablemente, debido a las políticas de YouTube, no puedo describir en detalle lo que sucedió. Después del incidente, el chico regresó a casa y se duchó. Unas horas más tarde, cuando los adultos comenzaron a buscar a Lily, volvió al lugar y la cubrió con hojas. La confesión de Carson no dejó dudas a los investigadores, ya que conocía detalles que ni siquiera el padre de la niña sabía. Poco después del incidente, se presentó un informe médico que confirmaba las declaraciones de Carson. En la escena del crimen se encontraron rastros biológicos que nuevamente apuntaban a su participación. Finalmente fue acusado formalmente. A pesar de tener 14 años, se decidió juzgar a Carson como adulto. Tras su arresto, Carson fue presentado ante el juez, quien fijó una fianza de $1.000.000. Como su familia no disponía de tales medios, Carson permaneció en custodia. La abuela de Carson intentó trasladar el caso a un tribunal juvenil. Escribió una carta al juez afirmando que su nieto era un buen chico que había cometido un error, pero sus esfuerzos fueron en vano. Para la familia de Lily, esto fue una gran tragedia. Perdieron a su hija y se presentó una acusación contra su pariente. Carson le contó a su hermana menor sobre el incidente y compartió detalles con los investigadores sin mostrar remordimiento. El día en que encontraron a Lily, su familia organizó una ceremonia conmemorativa a la que también asistió Carson. Abrazó a los familiares en duelo e intentó consolarlos.
En cuanto a la familia de Carson, él vivía con su madre y su pareja, mientras que su padre biológico, Adrián Herrera, vivía en otra ciudad. Carson era muy cercano a su padre, pero en el año 2016 el hombre fue arrestado. La historia de Carson y su familia está llena de complejidad y momentos contradictorios. En el año 2018, su padre Adrián se vio envuelto en una situación escandalosa. Encontraron en su posesión materiales personales inapropiados, lo que condujo a un proceso judicial. Como resultado, Adrián pasó 3 años en una institución penitenciaria, después de lo cual se estableció en una ciudad vecina cerca de su hijo. Este incidente tuvo un fuerte impacto en Carson. Los parientes notaron que el chico, anteriormente alegre, se volvió retraído e irritable. Su relación con su madre se volvió especialmente difícil, ya que la culpaba de la situación por haberse separado de su padre. Durante su encarcelamiento, Adrián intentó obtener permiso para visitas sin supervisión con su hijo, pero fue rechazado. La madre de Carson se oponía a estas visitas, lo que aumentó las tensiones en sus relaciones. No obstante, padre e hijo lograron mantenerse en contacto a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Cuando el chico visitaba a su abuela, según esta última, Carson florecía visiblemente en esos momentos. Cabe mencionar que la madre de Carson también tenía sus propios problemas con la ley. Fue responsabilizada por posesión de sustancias prohibidas y un conflicto con su exmarido. Después de separarse del padre de Carson, la mujer comenzó una relación con un hombre que tenía antecedentes por fraude financiero. Juan, el nuevo compañero de la madre, vivió durante mucho tiempo en su casa y asumió el papel de padrastro para Carson. Cuando esta historia se hizo pública, la gente dirigió su atención a las redes sociales de Juan. Sus publicaciones generaron muchas preguntas. Había imágenes vinculadas a casos criminales prominentes, así como bromas ambiguas sobre sus contemporáneos. La historia de Carson atrajo atención no solo por el incidente en sí, sino también por su entorno difícil. Su educador era Juan, un hombre con un pasado difícil que una vez dejó un mensaje inquietante en las redes sociales sobre sus extraños deseos. La madre de Carson, que también estaba involucrada en su crianza, tenía sus propios problemas con la ley. Unos meses después del arresto de Carson, ocurrió un incidente que provocó una gran resonancia pública y puso en peligro el procedimiento de investigación. Durante la preparación para el juicio, el abogado del chico informó sobre un video de YouTube que supuestamente contenía información confidencial sobre el caso. Se trataba de grabaciones de conversaciones policiales, llamadas de emergencia, varios documentos y material de video de las fuerzas del orden. El abogado afirmó que la publicación de estos materiales violaba la ley y podría afectar el procedimiento judicial. La situación se agravó porque el video alcanzó casi 1 millón de vistas. Cabe destacar que el propio abogado declaró que no tenía acceso a algunos de estos datos y no podía explicar su aparición en la red. Desde el punto de vista legal, una filtración de información de este tipo podría influir seriamente en el curso del procedimiento, hasta el punto de revisar algunos cargos. El juez mostró interés en este video. Sin embargo, reveló que el abogado se refería a un video común del género de crimen real que contenía exclusivamente información de fuentes públicas. Después de revisar el contenido, las reclamaciones del abogado fueron desestimadas por infundadas. No obstante, este incidente atrajo la atención hacia el propio abogado. Surgieron preguntas sobre cómo la familia de Carson podía permitirse contratar a un abogado tan caro, ya que sus ingresos oficiales aparentemente no correspondían a tales gastos. En el verano de 2023, se llevaron a cabo audiencias importantes que duraron 3 días. Se discutió la cuestión central: ¿cómo debe tratarse el caso de Carson según los estándares para menores o adultos? El juez debe tomar esta decisión dentro de unos meses, pero hasta ahora no se ha emitido ningún fallo. Carson participó en las sesiones a través de una conexión de video desde el centro de detención temporal. Se prohibió a los periodistas mostrar su imagen en la pantalla debido a su edad. Curiosamente, la fuente del pago por los servicios del abogado de Carson sigue siendo desconocida, lo que genera preguntas adicionales. El resultado de esta decisión puede influir fuertemente en el futuro de Carson. Si su caso es remitido a un tribunal juvenil especial, la sentencia puede ser bastante leve. Dichos tribunales rara vez imponen penas de prisión y se inclinan más por el tratamiento o la rehabilitación.
Este proceso generalmente dura varios años, después de los cuales los jóvenes regresan a la sociedad. Sin embargo, si Carson es condenado como adulto, enfrenta una pena mucho más severa, hasta cadena perpetua. Esto es precisamente lo que exigen los padres de Lily. A la luz de todas las circunstancias conocidas del caso, muchos creen que la remisión a un tribunal juvenil sería la decisión equivocada. Según los investigadores, las acciones de Carson fueron cuidadosamente planificadas con antelación. Se afirma que no solo ejecutó sus planes, sino que posteriormente también se jactó de ellos. Las pruebas presentadas apuntan claramente a su participación en el incidente. Así, la cuestión de cómo debería reaccionar la sociedad ante tales casos y qué medidas deberían tomarse para proteger a sus ciudadanos sigue abierta y genera acaloradas discusiones. Capítulo 4. El misterio de Guadalajara. Un día, una estudiante de una universidad de élite no regresó a casa después de una visita a la biblioteca y desde entonces nadie la ha visto. Pronto comenzó la investigación, la cual sacó a la luz hechos cada vez más inquietantes y misteriosos que provocaron indignación. Finalmente el caso llevó a cambios en la legislación, pero, a pesar de todos los esfuerzos, la verdad permaneció oculta durante muchos años. No fue hasta el año 2024 que se resolvió el caso. Tara Mendoza nació el 20 de enero de 1977 en un suburbio de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Sus padres se divorciaron cuando ella aún era una niña, y más tarde su madre se volvió a casar y le dio a Tara un hermanastro. En total, Tara tenía 2 hermanos y una hermana, y ella era la mayor de ellos. Desde pequeña, Tara se interesó por el derecho y las leyes, lo que formó su deseo de convertirse en abogada o jueza. Organizó juicios imaginarios con sus juguetes, redactó contratos divertidos con sus familiares y hasta escribió cartas a políticos. Una vez envió una carta al presidente expresando su descontento porque su discurso había interrumpido su programa favorito. Después de la escuela, Tara ingresó en el Tecnológico de Monterrey, que completó en 3 años y obtuvo 2 títulos de licenciatura en Derecho. En 1999, Tara continuó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México para obtener una formación financiera y realizar su sueño. Esta universidad, ubicada en la Ciudad de México, era considerada una de las mejores facultades de Derecho del país y estaba a pocas horas de la casa de sus padres. Tara decidió vivir fuera del campus. Eligió una casa privada con 3 habitaciones separadas que se alquilaban a estudiantes. Una de sus nuevas compañeras de casa era una vieja amiga del colegio. Para cubrir el alquiler y otros gastos, Tara tomó un trabajo en un prestigioso bufete de abogados, donde también adquirió valiosa experiencia profesional. En su segundo año de estudios en la universidad, en enero de 2001, cuando Tara tenía 23 años, pasaba mucho tiempo estudiando. A menudo se la encontraba en la biblioteca de la universidad. La tarde del 18 de enero no fue una excepción. Tara y su amiga fueron a la biblioteca y trabajaron allí durante varias horas. Alrededor de las 7:30 de la tarde, la amiga de Tara se fue a casa, y Tara decidió quedarse un poco más. A las 6 de la tarde, Tara llamó a su amiga para asegurarse de que había llegado bien a casa y dijo que pronto se iría también. Al día siguiente, alrededor de las 6 de la tarde, la madre de Tara, Virginia Mendoza, recibió una llamada inesperada de un policía. Hizo una pregunta extraña: si alguna vez habían arrestado a su hija porque necesitaban sus huellas dactilares. Virginia pensó primero que era una broma y colgó, pero después de pensarlo un poco, decidió llamar a la comisaría de la Ciudad de México. Para su sorpresa, confirmaron que la llamada venía de un verdadero investigador y dijeron que había ocurrido un incidente en la casa de Tara. Aún sin comprender del todo lo que había pasado, Virginia pidió que pusieran a Tara al teléfono. Virginia se dirigió al investigador, quien informó que Tara aún no había sido encontrada y que en la casa incendiada se habían descubierto cadáveres, cuya identidad no había sido determinada. La policía intentaba verificar huellas dactilares en varios objetos. La única vecina de Tara que encontraron no estaba en casa en el momento del incendio. El paradero de Tara y la otra vecina seguía siendo desconocido, y los investigadores sospechaban que una de ellas podría estar entre los cuerpos encontrados. Virginia pidió describir la habitación donde se encontró uno de los cuerpos, y la respuesta del investigador la estremeció. En la habitación había muchos objetos antiguos que Tara había coleccionado. La familia de la joven se dirigió inmediatamente a la Ciudad de México con la esperanza de que se tratara de un error y todo estuviera bien. Cuando llegaron a la comisaría, estuvieron mucho tiempo sin información. Nadie se apresuraba a explicarles nada.
Después de varias horas, uno de los investigadores informó que el cuerpo encontrado en la casa pertenecía a Tara y que la causa de su muerte no fue el incendio, sino un accidente que ocurrió antes del fuego. Añadió que estaba cansado y no podía responder a sus preguntas, pero mencionó que Tara había dejado una pista del culpable. Se encontraron partículas de piel bajo sus uñas que podrían ayudar en la identificación. Los familiares de Tara quedaron abrumados por esta noticia, pero no recibieron más información de la policía. Intentaron obtener respuestas, pero nadie quería hablar con ellos. Desde entonces la comisaría nunca volvió a ponerse en contacto con la familia, y tuvieron que literalmente extraer información llamando constantemente y yendo a la comisaría. La noche del viernes 9 de enero, alrededor de las 11:09, los bomberos recibieron una llamada a la dirección de Tara. A su llegada apagaron rápidamente el fuego y encontraron en el interior a una persona que luego fue identificada como Tara Mendoza. Los forenses determinaron que ya había fallecido antes del incendio. El fuego comenzó más tarde, y los investigadores concluyeron que esto se hizo para destruir pruebas. Sin embargo, los padres no pudieron obtener ni un informe forense ni información detallada sobre el incidente de la policía. Más tarde, la familia de Tara se enteró de que muchas pruebas podrían haber sido destruidas durante la extinción del incendio, lo cual es común en tales situaciones. Los bomberos se concentran principalmente en apagar el fuego y rescatar a las personas si las hay. No podían saber qué había en el interior. Algún tiempo después, la familia descubrió que la casa probablemente no fue acordonada después del fallecimiento de Tara, lo que permitía a cualquiera acercarse o incluso entrar. Al recopilar información, la familia de Tara se encontró repetidamente con la falta de disposición de la policía para proporcionar información sobre la investigación, así como con su comportamiento grosero y poco profesional. En algún momento comenzaron a grabar las conversaciones con la policía y trataron de presentar quejas contra los investigadores locales, pero sin éxito. Finalmente decidieron iniciar su propia investigación y acudieron a un conocido criminólogo que aceptó ayudarlos en este caso. Las autoridades locales estaban dispuestas a entregar los archivos del caso solo con la condición de que la información no fuera revelada a nadie más que a los investigadores, incluyendo a la familia de Tara. Los familiares de Tara no pudieron obtener los documentos durante 10 años. Solo lograron la entrega de los documentos después de dirigirse al gobernador del estado. Sin embargo, el informe no indicaba la causa exacta del incidente, sino solo varias lesiones. A pesar de eso, la investigación continuó, aunque hubo momentos controvertidos sobre los cuales informaremos más adelante. Cuando los bomberos apagaron el fuego y encontraron a Tara, llamaron a la policía. Los investigadores, que se dieron cuenta de que se había cometido un crimen, intentaron encontrar pruebas, pero la habitación estaba gravemente dañada por el fuego y anegada por el agua. Posteriormente se descubrió que algunos objetos no fueron revisados en busca de huellas dactilares. La policía descubrió que el portátil de Tara había desaparecido de su habitación. Dado que era el año 2001, la tecnología era bastante voluminosa, pero no faltaban otros objetos de valor. Esto puso en duda la teoría del robo. No se encontraron signos de allanamiento o entrada ilegal, lo que sugería que Tara conocía al perpetrador y lo había dejado entrar voluntariamente. Sin embargo, el fuego y las acciones de los bomberos dañaron tanto la escena del crimen que era difícil afirmar algo con certeza. Las dos compañeras de piso estaban en otras ciudades esa noche, y Tara se quedó sola en casa. La determinación del momento exacto de la tragedia fue una tarea difícil para los expertos. Establecieron el periodo de tiempo desde las 10 de la noche, cuando la chica salió de la biblioteca, hasta las 11 de la mañana, cuando los vecinos llamaron a los servicios de emergencia. Al parecer, el suceso ocurrió más cerca de la mañana, ya que el fuego necesitó poco tiempo para extenderse. La policía también obtuvo declaraciones de testigos que vieron a un hombre de mediana edad apresurándose por la calle. En ese día de invierno, solo llevaba una camiseta, lo cual parecía inusual. Unos días antes del incidente, la Universidad de Tara recibió una llamada. La institución educativa tenía un número especial para consultas sobre estudiantes que tanto estudiantes como profesores podían utilizar. Un hombre, aparentemente bajo la influencia del alcohol, llamó y preguntó por el número de teléfono de Tara, que solo anotó correctamente en el 8º intento. No se pudo determinar su identidad. En el momento del incidente, Tara tenía un novio. Él también fue investigado por posible implicación. Presentó una coartada que se confirmó, pero la policía no lo excluyó del círculo de sospechosos. Los investigadores siguieron sospechando de él, llamándolo a él y a sus padres a menudo por la noche, pidiéndoles que acudieran a la comisaría para proporcionar muestras adicionales o someterse a un interrogatorio con detector de mentiras. Es notable que fue él quien debía identificarla.
El chico vivía en otra ciudad y acudió de inmediato cuando recibió la noticia del incendio en la casa de Tara. Aunque los padres de Tara estaban en la misma ciudad, se le pidió a su novio que la identificara. Cuando lo llevaron al lugar del incidente, se quedó afuera ya que no lo dejaron entrar. Uno de los investigadores entró a la casa, tomó una foto y se la mostró al novio en la pantalla de la cámara. Este, todavía en estado de shock, dijo que no estaba seguro de si se trataba de Tara. También mencionó que le había regalado unos pendientes a Tara por los que podría ser reconocida. El investigador volvió a entrar a la casa, tomó los pendientes y se los mostró al novio, quien confirmó que eran las joyas de Tara. Los investigadores pronto centraron su atención en un estudiante de la universidad donde Tara estudiaba. Este joven tenía la reputación de mostrar un comportamiento ambiguo. Muchas estudiantes informaron que a menudo invitaba a chicas a citas y no siempre aceptaba un no por respuesta. También había insistido en varias ocasiones para salir con Tara, a pesar de sus negativas y el hecho de que ella tenía novio. Algunas chicas dijeron que su comportamiento les daba miedo. Los investigadores lo consideraron un posible sospechoso, pero no encontraron pruebas de su implicación. En una ocasión incluso pidió a las amigas de Tara que lo vigilaran, lo que llevó a situaciones incómodas, pero tampoco dio resultados concretos. Otro sospechoso fue un abogado que trabajaba en la misma empresa que Tara. Los investigadores, que hablaron con sus colegas, descubrieron que se había comportado de manera extraña poco antes del incidente. En la empresa había un grupo de empleados que se habían hecho muy amigos. Normalmente, los colegas pasaban sus tardes juntos después del trabajo y visitaban varios lugares de la ciudad para relajarse. Sin embargo, un día uno de los abogados dejó de asistir a estas reuniones. Poco antes del incidente, le dijo a Tara que no podría asistir a su cumpleaños que estaba planeado para el día siguiente. En la mañana del 19 de enero, antes de que comenzara el incendio, una de las colegas decidió persuadirlo para que asistiera a la celebración, ya que lo consideraba un buen amigo y estaba decepcionada por su negativa. Cuando fue a su oficina, no había nadie allí. Como la jornada laboral ya había comenzado, le pareció extraño. Normalmente él siempre estaba en su lugar por la mañana, pero ese día no estaba en la oficina. La colega revisó su calendario de trabajo con la esperanza de que tuviera citas, pero estaba vacío ese día. El abogado no se presentó a trabajar. Al día siguiente, el abogado fue a la casa de otro colega y se comportó de manera extraña. Muchos sospechaban que consumía algo regularmente, lo que podría explicar su comportamiento. Pero había algo más. La colega notó arañazos frescos en su cuello. Bajo las uñas de Tara, como muchos recuerdan, se encontraron partículas de piel que podrían pertenecer al atacante. El abogado afirmó que un gato lo había arañado y que no tenía nada que ver con el incidente. Sin embargo, cuando se le preguntó quién podría haber estado involucrado en el incidente, comenzó a gritar que había sido su padre, pero no presentó pruebas que respaldaran esta afirmación. Meses después del incidente, el abogado fue despedido repentinamente y dejó el estado. Hasta el día de hoy, no se sabe si la policía comparó su ADN con las muestras encontradas bajo las uñas de la víctima. Además, no hay información sobre si estas muestras fueron analizadas. Los investigadores no dieron detalles, ni siquiera a los familiares de Tara, dejando muchas preguntas sin respuesta. Más tarde se supo que el abogado se reunía en secreto con 2 empleadas de la empresa, aunque estaba casado. Esto podría explicar su extraño comportamiento y sus frecuentes ausencias en el trabajo sin explicación. Ambas mujeres también mencionaron que sospechaban que consumía algo. La policía no pudo encontrar pruebas de su implicación en el incidente, y con el tiempo el abogado fue eliminado de la lista de sospechosos. Los investigadores dirigieron su atención a los empleados de la empresa que se encargaban de la casa en la que Tara alquilaba una habitación. Tenían una llave de repuesto, lo que podría explicar la ausencia de signos de allanamiento, pero tampoco aquí se encontraron pruebas significativas. La investigación no avanzó, aunque la policía siguió buscando nuevas pistas y testigos. Los detalles de la investigación se mantuvieron en secreto para no comprometer el proceso. Con el tiempo surgieron nuevos posibles testigos. Una persona declaró que había visto a un hombre cerca de la casa de Tara unas horas antes del incidente. Otra persona informó que poco después del incidente había visto manchas rojas en un cuaderno de un compañero de clase de Tara. La policía investigó ambas pistas, pero no dieron resultado.
Desesperados, los padres de la afectada ofrecieron una recompensa de 70,000 pesos por información que pudiera ayudar a esclarecer el crimen. A lo largo de los años, muchos investigadores llevaron a cabo la investigación, pero el nuevo equipo de investigadores prometió no rendirse a pesar de la falta de avances. El principal problema era la falta de pruebas. Los bomberos que extinguieron el fuego dejaron pocas pistas que pudieran ayudar a los investigadores en la casa y en la habitación de Tara. En el año 2000, el anfitrión del podcast recopiló, junto con los familiares y otros testigos de los hechos, toda la información disponible sobre el crimen, lo que generó un nuevo interés en el caso. El departamento de policía que lideraba la investigación también tomó nota de este podcast, lo que llevó a una mayor colaboración entre los nuevos investigadores y los familiares de Tara, lo que finalmente contribuyó a la reanudación de la investigación activa. Durante 2 años se publicaron episodios dedicados al caso, lo que tuvo un impacto significativo en el curso del mismo. Esto llevó al estado de Jalisco a redactar un proyecto de ley para reducir el número de casos sin resolver. Este proyecto de ley fue nombrado en honor a Tara y a otra chica de Jalisco cuyo caso también permanecía sin resolver. Rhonda Jiménez, de 18 años, fue encontrada muerta en 1990 y los responsables no fueron encontrados hasta hoy. Aunque este caso no estaba relacionado con el de Tara, se decidió nombrar la ley en honor a ambas chicas, Jiménez Mendoza. En el año 2023, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, y el gobernador de Jalisco viajó a la Ciudad de México para firmarlo en presencia de las familias de ambas chicas. En el año 2023, entró en vigor una ley que ordenaba la creación de una división de casos sin resolver en la Oficina de Investigaciones de Jalisco. Esta ley también daba a los familiares de las chicas el derecho a solicitar la revisión de casos antiguos, una nueva investigación de las pruebas y medidas adicionales para esclarecer los crímenes. Tras la entrada en vigor de la ley, se creó una nueva unidad que inmediatamente se ocupó del caso de Tara. Los especialistas revisaron cuidadosamente todos los documentos existentes y comenzaron a examinar las pruebas utilizando los métodos más recientes de análisis de ADN. Este trabajo duró varios meses. El 13 de mayo de 2024, la policía anunció en una conferencia de prensa la detención del culpable que había cometido el incidente 23 años atrás. El culpable era Eduardo Fausto, de 48 años. En la conferencia de prensa, los investigadores no revelaron todos los detalles de la investigación, solo subrayaron que los métodos modernos de análisis de ADN y otras pruebas biológicas jugaron un papel crucial. La razón por la que no se dieron a conocer todos los detalles fue por el temor de que esto pudiera influir en el próximo juicio. En los documentos de arresto se indica que Fausto está acusado de un grave delito y que sus materiales biológicos coinciden con los encontrados en la escena del crimen. También se encontraron partículas de piel bajo las uñas de la víctima que se utilizaron para extraer el ADN del culpable. Eduardo Fausto debería haber estado desde hace mucho tiempo en la base de datos de las fuerzas del orden, ya que fue arrestado varias veces por diversos delitos, incluyendo agresiones, y pasó parte de su vida en prisión. En el momento del incidente con Tara, el sospechoso tenía 25 años y vivía en la misma comunidad. Los investigadores determinaron que no había indicios de que conociera a la víctima. Esto sugiere que Fausto podría haber entrado en su apartamento por engaño o haberla convencido para que le abriera la puerta. La policía también destacó que Fausto no había sido sospechoso en este caso anteriormente, y que su nombre surgió pocos días antes de su arresto gracias a los nuevos métodos de análisis de ADN. Actualmente está en prisión preventiva a la espera de su juicio, donde se presentarán pruebas que demuestran su implicación. El análisis de ADN proporcionó resultados claros, por lo que se rechazó la libertad bajo fianza. Los investigadores están convencidos de su implicación, y el caso de Tara se considera oficialmente resuelto. Los familiares de la joven, que durante 23 años buscaron justicia, finalmente conocieron la verdad y agradecieron al nuevo equipo de investigadores por su arduo trabajo. El caso de la segunda joven en cuyo honor se promulgó la ley sigue sin resolverse. Sin embargo, su familia espera que los investigadores puedan identificar y responsabilizar a los culpables gracias a las nuevas pruebas, como ocurrió en el caso de Tara. Capítulo 5. La tragedia de Michoacán. 2 amigas decidieron ir a la tienda en sus patinetes para darse un capricho, pero este simple viaje resultó en una tragedia que conmocionó a muchos. A lo largo de los años, el caso tuvo muchos giros inesperados que a veces eran difíciles de entender. El final de esta historia fue totalmente impredecible.
Micaela García nació el 24 de enero de 1979 en Morelia, Michoacán. Era el tan esperado primer hijo de la familia. Los padres intentaron durante 5 años tener un hijo antes de que lo lograran. Poco después del nacimiento de Micaela, la familia se amplió con 2 hijos más y se mudó a los tranquilos suburbios de Uruapan. Este lugar era tranquilo e ideal para la vida apacible de una familia numerosa. Micaela era una niña alegre. Le gustaba jugar con su hermano y su hermana y pasaba mucho tiempo con su mejor amiga Katrina. Las niñas vivían casi enfrente, por lo que se encontraban a menudo y jugaban cerca de sus casas. El 19 de noviembre de 1988, ella y Katrina corrían entre sus casas probándose varios disfraces para una función escolar. Ambas estaban de muy buen humor, ya que habían comenzado los primeros días de vacaciones para el Día de la Revolución. A eso de las 10 de la mañana, el padre de Katrina le dio 20 pesos para que comprara dulces. Las niñas, llenas de entusiasmo, fueron a la casa de Micaela para pedirle permiso a su madre para ir a la tienda más cercana, que estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. La madre de Micaela aceptó de mala gana, ya que las niñas nunca antes habían ido a la tienda sin adultos o amigas mayores. Sin embargo, después de las persistentes súplicas de Micaela, ella les dio permiso con la condición de que regresaran a casa inmediatamente después de comprar. La madre de Micaela siempre se preocupaba por su seguridad, ya que era su primera y tan esperada hija, cuyo nacimiento los padres consideraban un milagro. Ese día, la mujer decidió que no pasaría nada malo, ya que la tienda estaba a solo unos cientos de metros de la casa y las niñas planeaban ir en sus patinetes. Micaela corrió a buscar 2 patinetes, el suyo y el de su hermano. Las amigas fueron a la tienda, dejaron los patinetes afuera y entraron a comprar. Al salir de la tienda, las niñas comenzaron a hablar y se olvidaron de los patinetes. Se dirigieron a casa, pero pronto recordaron los patinetes y regresaron a donde los habían dejado. Para su sorpresa, el patinete de Micaela no estaba. Micaela caminó por el estacionamiento y pronto vio su patinete junto a un coche estacionado cerca. Se acercó, pero después de unos segundos, Katrina escuchó un ruido fuerte. Katrina corrió de vuelta y vio a un hombre desconocido tratando de llevarse a Micaela. El hombre se metió rápidamente al volante y se fue. En estado de shock, Katrina corrió a la tienda y le contó a la dependienta lo que había pasado. La dependienta llamó inmediatamente a la policía y los agentes llegaron en pocos minutos. Luego llamó al padre de Micaela y le informó lo que había sucedido. El padre de Micaela llegó de inmediato junto con el padre de Katrina a la tienda, donde los investigadores ya estaban trabajando. También le dijo a su esposa que se quedara en casa junto al teléfono y esperara una llamada de la policía. Los investigadores tenían muchas tareas por delante. Resultó que no había cámaras de vigilancia cerca de la tienda, y la única testigo era Katrina, que estaba en estado de shock y apenas podía hablar, por lo que su padre la llevó a casa. Los agentes también hablaron con la cajera de la tienda, quien dio la primera información importante. La mujer contó que poco antes del incidente, había un hombre sospechoso frente a la tienda que aparcó y salió del coche, pero no entró. En lugar de entrar al edificio, caminó alrededor del edificio, miró por las ventanas y observó a los transeúntes. La cajera notó su comportamiento sospechoso y pensó que estaba tramando algo malo. Según su declaración, era un hombre mexicano de unos 30 años con un gran bigote. Conducía un coche antiguo de color rojo oscuro, pero ella no pudo reconocer el modelo ni la matrícula. Basándose en su descripción, la policía creó un retrato robot del sospechoso y lo difundió en todos los periódicos y canales de televisión. Desde el principio, la noticia del incidente se propagó por la ciudad y más allá. La gente estaba sorprendida de que algo así pudiera suceder en pleno centro de la ciudad a plena luz del día. La descripción del hombre y de su coche fue distribuida a cientos de policías en todo el distrito, quienes comenzaron a detener todos los coches similares con la esperanza de encontrar a Micaela. Los investigadores enviaron el patinete para un examen, asumiendo que los secuestradores habían tocado tanto el patinete de Micaela como el de Katrina cuando se dirigían a la tienda y deliberadamente movieron uno de los patinetes para atraer a su objetivo hacia el plan. En el patinete se encontraron huellas dactilares. Los forenses supusieron que una huella pertenecía a Micaela y de la familia de Katrina y claramente no coincidían con Micaela. Sin embargo, el problema era que la huella estaba incompleta.
Los expertos solo pudieron obtener alrededor del 10% de la huella completa, lo que dificultó considerablemente la tarea. En aquellos años, esto no era suficiente para buscar en las bases de datos, y la policía solo podía esperar una comparación directa con los sospechosos. Por la noche, el FBI se unió a la investigación. En Uruapan y las ciudades circundantes habían aumentado los casos de personas desaparecidas y sospecharon de inmediato una conexión con este caso. A pesar de la participación del FBI y de la cobertura activa en los medios, no pudieron acercarse a resolver el caso. Los padres de Micaela estaban muy tristes, especialmente su madre, quien se sentía responsable de lo ocurrido. Ella recordó un detalle extraño que la inquietaba. Una semana antes de la desaparición, se despertó temprano en la mañana y vio a su hija en la mesa del comedor en la cocina. Eso era inusual, ya que la niña normalmente no se levantaba tan temprano. Al preguntarle su madre por qué no dormía, Micaela respondió que estaba escribiendo un poema, pero no dio detalles porque estaba muy somnolienta. Después de algunas preguntas de la madre, ella explicó que se despertó por un ruido en el ático y decidió escribir un poema sobre personas atrapadas en áticos. Micaela añadió que su obra estaba dedicada a aquellos que pasan mucho tiempo allí. La madre se sorprendió al escuchar eso de su hija en ese momento, pero después de su desaparición le pareció algo místico. La mujer llegó a la conclusión de que Micaela, sin saberlo, había predicho su propio destino. En los primeros 2 días después de la desaparición, la policía hizo todo lo posible para encontrar al sospechoso o su coche y rastrearon la ciudad, pero sin éxito. Entonces recordaron a Katrina, quien apenas podía testificar debido al shock. Después de 2 días de búsqueda, decidieron que era hora de ir a su casa. Allí les esperaba un giro inesperado. Katrina, quien había visto el incidente y a la persona, dio una descripción completamente diferente. Según su testimonio, era un joven de unos 20 años con cabello largo, rubio y sucio hasta los hombros y acné en la cara. La chica también notó sus ojos azules que le parecieron como los de un zorro. También recordó características del coche, un sedán beige con formas rectas y muchas abolladuras. Los policías se dieron cuenta de que la cajera había dado la descripción de otra persona que se había comportado de manera sospechosa cerca de la tienda. Katrina, en cambio, describió a un hombre y un coche completamente diferentes, lo que supuso un serio problema para la investigación. Debido a esto, habían enviado un retrato robot equivocado a todos los medios y a los agentes de patrulla, por lo que todos buscaban a la persona equivocada. Estos errores ocurrieron en las primeras 48 horas, el tiempo más importante para la resolución del caso. Basándose en la descripción de Katrina, se creó un nuevo retrato robot y se envió de nuevo. La policía también comenzó a buscar a hombres con antecedentes penales en esa zona. Decenas de voluntarios se unieron a la búsqueda, rastrearon casas y entrevistaron a los residentes. Miles de folletos con la foto de Micaela y una descripción de la situación fueron distribuidos. Solo en los primeros días se distribuyeron 42,000 folletos. Unos días después, recibieron la primera pista importante. 3 personas que estaban caminando en el Parque Nacional Desierto de los Leones, cerca de la ciudad, se pusieron en contacto con la policía. Los experimentados excursionistas notaron huellas en el suelo y se dieron cuenta de que un par de zapatos pertenecía a un adulto y el otro a un niño. Cuando la siguieron, encontraron una manta y envases vacíos de comida rápida en medio del bosque. La policía sospechaba que las huellas podrían pertenecer a Micaela. Un perfil psicológico elaborado por expertos del FBI también sugirió que el perpetrador probablemente elegiría un lugar lo más remoto posible. Considerando el tamaño del parque y su proximidad a la ciudad, este lugar encajaba perfectamente con esta teoría. Los investigadores decidieron registrar el parque con todos los recursos disponibles. Peinaron la zona a pie, mientras helicópteros con cámaras termográficas escanearon el área desde el aire. Sin embargo, estas medidas no dieron resultados. No pudieron encontrar ni a Micaela ni ninguna evidencia. La policía continuó registrando otros parques, montañas y lugares remotos, pero sin éxito. Al mismo tiempo, debido a la cobertura nacional del caso, llegó una gran cantidad de pistas. Solo en el primer mes de investigación llegaron alrededor de 4,000 pistas. Los investigadores intentaron verificar cada una de ellas, lo cual fue extremadamente difícil.
El caso fue discutido con mucha intensidad en la Ciudad de México y las ciudades circundantes. Incluso deportistas famosos hicieron llamados al público y pidieron información para apoyar a la policía. Pronto se ofreció una recompensa considerable de 100,000 pesos y la foto de Micaela apareció en 1,000,000 de cajas de leche en todo el estado. A pesar de la amplia participación de la sociedad y la multitud de pistas, los investigadores no pudieron avanzar. A finales de diciembre, un mes y medio después del comienzo de la búsqueda, la policía admitió que el único resultado fue que se habían verificado varios miles de pistas. Desde entonces la situación se mantuvo sin cambios durante muchos meses. La policía continuó recibiendo numerosas pistas y siguiéndolas. La madre de la niña realizó sus propias investigaciones, estudiando casos similares e intentando averiguar quién podría haber cometido el crimen. Todos esperaban que el caso se resolviera y que Micaela regresara a casa. En el año 1991, los investigadores centraron su atención en Teodoro Villanueva, que entonces tenía 43 años. Con cada nuevo detalle sobre él, surgía una imagen cada vez más inquietante. Ya antes de la historia con Micaela, este hombre ya estaba en el punto de mira de la policía. Notaron que enviaba regalos, cartas y dinero a muchas niñas. En algunas cartas había citas bíblicas con frases subrayadas como «Te he elegido» y «Quédate conmigo». Algunos padres de las niñas acudieron a la policía y Villanueva fue interrogado. Alegó que solo quería establecer relaciones amistosas. Durante la investigación se descubrió que en 1985 había sido despedido del servicio social en Sonora por recopilar direcciones e información personal de los clientes, a quienes luego enviaba regalos y cartas. Los policías registraron su furgoneta y encontraron muchas fotos y recortes de la Biblia distribuidos en el interior. Se descubrió que el hombre ya había sido arrestado por intentar invitar a alguien a su furgoneta, pero no se presentaron cargos. Villanueva también visitaba con frecuencia cementerios y pasaba mucho tiempo allí. Surgieron hechos aún más inquietantes cuando se supo que medio año antes del caso de Micaela, una niña llamada Ámbar había desaparecido cerca de su ciudad. Villanueva contactó a la madre de Ámbar, ofreció ayuda y la visitó a menudo en su casa. También escribió una carta a la policía en la que predecía lo que podría ocurrir aproximadamente y con quién en el próximo delito similar. Unos meses después, esto se confirmó en el caso de Micaela. Al comenzar las búsquedas, Villanueva llamaba frecuentemente a la madre de Micaela, la visitaba en su casa y ofrecía ayuda. En diciembre de 1988, envió una tarjeta de Navidad a un perfilador del FBI, en la que una niña mostraba 4 dedos. Unas semanas después, volvió a adivinar la edad de la próxima niña desaparecida. A pesar de la serie de hechos extraños que llevaron a pruebas indirectas, los investigadores obtuvieron una orden de registro para su casa, donde vivía con su esposa. Sin embargo, no encontraron pruebas que lo vincularan con los crímenes. Cuando la información sobre el comportamiento sospechoso de Villanueva llegó a los periódicos, el público comenzó a culparlo de todos los casos similares en la ciudad. Esto dificultó su vida y él y su familia demandaron a las autoridades de la ciudad por difamación y ganaron el juicio. La policía lo vigiló durante varios meses más, pero finalmente llegó a la conclusión de que no podían vincularlo con ningún crimen. Algunos investigadores creían que, aunque su comportamiento era extraño, no era peligroso. Como resultado, la policía se centró en buscar otros sospechosos. Una nueva pista seria no apareció hasta diciembre de 2000. Un recluso de Chihuahua que cumplía una condena de 11 años contactó a la policía y afirmó que sabía quién había cometido este crimen. Explicó que había ayudado a esconder pruebas en el parque donde más tarde se encontraron rastros. Al principio, los investigadores no le prestaron atención, pero el recluso escribió una carta a uno de los principales periódicos de la Ciudad de México. Tras la publicación de su historia, la policía fue fuertemente criticada. Bajo la presión del público decidieron interrogar al recluso, quien prometió no solo mostrar la ubicación de las pruebas sino también llevarlos al culpable. Fue trasladado a Michoacán y se dirigió al lugar junto con la policía. El recluso afirmó que las pruebas estaban enterradas en un campo de gladiolos y los agentes concentraron todos sus esfuerzos en esa área. La búsqueda duró desde las 8 de la mañana hasta que el recluso admitió de repente que lo había inventado todo. Explicó que quería dar a la familia de Micaela la oportunidad de seguir adelante. En cambio, los familiares de la niña y la policía se enfurecieron. El recluso recibió 6 años y medio adicionales de prisión, lo que extendió su condena a casi 20 años. Además, se le ordenó pagar una indemnización de 60,000 pesos a la familia de Micaela. El siguiente sospechoso apareció en agosto del 2000. La policía arrestó a Cuauhtémoc Andrade, quien era sospechoso de un crimen similar cometido un año antes en Toluca. Confesó su culpa y fue enviado a prisión,
pero los investigadores sospechaban que también podría estar involucrado en otros casos. Esto no se confirmó durante 7 años, hasta que Cuauhtémoc contactó al FBI. El hombre, que sufría de graves problemas de salud, explicó que quería confesar más crímenes. Según él, estuvo involucrado en otros 13 incidentes que ocurrieron en diferentes momentos. Uno de ellos involucraba a Ámbar, quien había desaparecido 6 meses antes que Micaela. Cuauhtémoc dio detalles lo suficientemente precisos como para que los investigadores concluyeran que realmente tenía algo que ver con ello. Sin embargo, no fue posible probar su culpabilidad, ya que no se encontraron pruebas físicas. En cuanto a Micaela, Cuauhtémoc negó su implicación, aunque en aquellos años conducía un coche que coincidía con la descripción dada por Katrina. Los agentes del FBI planearon continuar los interrogatorios, pero tuvieron dificultades con Cuauhtémoc. Un nuevo sospechoso apareció en el año 2012. La policía recibió información de un recluso que afirmaba que su compañero de celda, Lorenzo Herrera, se parecía mucho al retrato robot del sospechoso en el caso de Micaela. Los investigadores mostraron interés, ya que Lorenzo y su cómplice ya estaban en prisión por otros crímenes. Fueron sospechosos en 1009 casos, pero solo algunos de ellos pudieron ser probados. Un mes antes de que el compañero de celda de Lorenzo se dirigiera a la policía, a Lorenzo le había pasado lo mismo que a Cuauhtémoc, pero los investigadores decidieron verificar su implicación de todos modos. Las fotos jóvenes de Lorenzo realmente se parecían al retrato robot, pero se necesitaban pruebas adicionales. Se decidió excavar un pozo en el que Lorenzo y su cómplice escondieron pruebas. Encontraron varios miles de objetos que fueron examinados por expertos. Resultó que estas pruebas estaban relacionadas con los casos de otras 5 chicas, pero ninguna de ellas coincidía con las muestras de ADN de Micaela. Después de examinar otros pozos, los policías nuevamente no encontraron pruebas de la implicación de Lorenzo. Una nueva pista apareció en el año 2018. David Martínez fue acusado de un crimen cometido en el año 1986, cerca del lugar de residencia de Micaela. Las sospechas sobre Martínez surgieron gracias a las tecnologías modernas de análisis de ADN. Después del incidente se encontró material biológico bajo las uñas de 2 chicas que no pudo ser examinado en ese momento. Solo en nuestra época se realizó un análisis que relacionó a Martínez con estos casos. En el momento de las nuevas acusaciones, Martínez ya estaba en prisión. Los investigadores decidieron verificar su implicación en el caso de Micaela. Descubrieron que David estaba en la misma zona en el momento del incidente. También coincidía con la descripción de Katrina y poseía un coche similar. Dado que sus huellas dactilares estaban en la base de datos, los expertos decidieron reexaminar la huella parcial del patinete de Micaela. Aunque la huella solo representaba el 10% del total, lograron un avance en el caso. Con las tecnologías modernas, la huella del patinete coincidía completamente con las huellas dactilares de Martínez. En el año 2020, un hombre fue gravemente acusado. Ya que la esperanza de encontrar a Micaela casi se había desvanecido, se negó categóricamente a reconocer su culpabilidad y el caso fue llevado a juicio. A principios de 2023, se llevaron a cabo audiencias preliminares en las que el juez decidió que las pruebas contra Martínez eran suficientes para iniciar el juicio. El abogado de Martínez intentó impugnar las pruebas, alegando que la huella dactilar en el patinete no demostraba la participación de su cliente en el crimen. Sin embargo, esta afirmación parecía cuestionable, ya que el patinete se colocó intencionalmente en la puerta trasera del coche para una impresión falsa. El abogado también disputó la acusación de primer grado y declaró que la falta de pruebas clave significaba la ausencia de pruebas, pero esta afirmación no es relevante hoy en día. En el pasado, tales acusaciones sin pruebas clave eran raras, pero hoy el enfoque ha cambiado. Si hay suficientes pruebas indirectas, casi se puede estar seguro de que hay un resultado trágico. Además, Martínez mostró una inclinación hacia los delitos durante toda su vida. El padre de la niña viajó desde otro estado para asistir a la conferencia de prensa en la que se anunció el arresto de Martínez. La madre de Micaela, que había esperado todos estos años encontrar a su hija, no pudo asistir debido a graves problemas de salud. No pudo asistir al juicio, pero agradeció a los investigadores por su perseverancia y por encontrar la verdad. A pesar de los largos años, la policía declaró que seguirían buscando pruebas clave y ofrecieron una recompensa de 10,000 pesos por cualquier información útil. Pronto comenzará el juicio contra Martínez, que abarca 3 casos, el caso de Micaela y 2 chicas bajo cuyas uñas se encontró su ADN. Inicialmente, la acusación planeaba imponer una pena severa, pero luego cambió el fiscal del distrito en esa jurisdicción. La nueva fiscal, Pamela Prieto,
cambió la decisión. Ahora, aunque Martínez se ha declarado culpable en los 3 casos, ya no enfrenta una sentencia de cadena perpetua, sino solo unas pocas décadas en prisión. Esta decisión causó descontento entre los familiares y se convirtió en un tema controvertido en los medios. El único partidario fue el abogado de Martínez. Sin embargo, dado que el hombre ya tiene 62 años, tiene pocas posibilidades de salir de la cárcel.